Buen día, mi nombre es Óscar Ernesto Quiñones Gavilán, soy médico intensivista con segunda especialidad en neumología. Al momento trabajo en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Quiero agradecer al comité organizador por la oportunidad de disertar este tema de interés relevante. Lo que vamos a conversar en el transcurso de los minutos es sobre la aplicación de cánula nasal de alto flujo para el manejo de insuficiencia respiratoria en COVID-19, pero nos vamos a enfocar en el rol de su uso temprano. Quiero resaltar que dentro de los objetivos no solo vamos a incluir la revisión de estas aplicaciones o sus justificaciones de uso, sino que vamos a entrar a hacer mayor profundidad a una revisión del correlato clínico del correlato de deterioro clínico radiológico y presentar una alternativa para evitar la ventilación mecánica. A modo de introducción, los reportes sobre el reconocimiento temprano y la intervención temprano para poder tener objetivos más satisfactorios en el manejo de esta enfermedad están siendo más abundantes. La aplicación de cánula nasal de alto flujo es parte de estas medidas de intervención temprana. La cánula nasal de alto flujo ha sido ampliamente usada en diferentes escenarios, sobre todo en el manejo de insuficiencia respiratoria aguda no severa, cuando hay falta de respuesta a la oxigenoterapia a bajo flujo. También se utiliza como un puente previo a la necesidad de ventilación mecánica o como manejo preventivo a fracaso a la extubación. Pero existen revisiones sistemáticas y metaanálisis que hacen considerar que su aplicación puede reducir la necesidad de intubación endotraqueal comparado con la oxigenoterapia convencional. Es este beneficio importante que quiero resaltar para su aplicación en el manejo de COVID-19. La campaña de supervivencia para el sepsis a finales de marzo nos ha ofrecido las recomendaciones para el uso de cánula nasal de alto flujo. Si bien estas recomendaciones todavía son débiles, nos dan una idea de que sí se pueden aplicar. Es cierto que ha habido mucho comentario respecto a la formación y dispersión de aerosoles, pero considerando la protección adecuada con un ambiente a presión negativa y las diferentes alternativas de equipos de protección personal adecuado para las personas que van a manejar este dispositivo, podemos aplicarlo cuando no toleran oxigenoterapia convencional e incluso es preferido sobre la ventilación mecánica no invasiva. Pero quiero hacer el espectro de recordar lo siguiente. Las lecciones que hemos estado aprendiendo hasta ahora nos han denotado dos espectros clínicos radiológicos y de seguimiento para el COVID-19. Tenemos pacientes cuyo comportamiento puede ser leve y cuyo comportamiento puede ser severo crítico. Aquí, estos detalles que están remarcados, que son 5, son fundamentales para poder entender cómo el paciente se presenta y cómo se puede deteriorar a lo largo del tiempo. Por otro lado, el tiempo de enfermedad desde que el paciente se vuelve sintomático es fundamental. El periodo más importante de deterioro clínico es la segunda semana y existe un correlato radiológico fundamental para poder comprender cuáles son los beneficios de la aplicación de cánula nasal de alto flujo. ¿Cuál es el problema entonces? Enfocamos de que dentro de los pacientes sintomáticos el 20% va a tener una enfermedad severa o grave. Esta enfermedad severa o grave se puede traducir en neumonía leve o un daño pulmonar extenso. Por tanto, las sugerencias de manejo es el soporte, o lo soportamos con oxigenoterapia controlados con bajo o alto flujo, o en todo caso, el paciente necesariamente puede entrar a ventilación mecánica. Pero el número creciente de casos nos está dando los siguientes problemas. Saturación de nuestras unidades críticas. Si las unidades críticas se saturan, van a faltar equipos que podamos ofrecer a estos pacientes. Y más aún, hay una carencia de un grupo humano. Y este grupo humano también está empezando a sentir el cansancio de las jornadas largas a exigencia de estos pacientes. Y eso limita el manejo adecuado. Por tanto, para poder dar alguna solución a esto, permítanme revisar unos 3 casos. Estos 3 casos nos han dado una lección muy importante para poder entender lo siguiente. El deterioro clínico durante la segunda semana tiene una correlación radiológica sobre todo con un incremento a la formación de consolidados.
Si este incremento de formación de consolidados es importante, el paciente no va a superar esta exigencia de ejercicio o de trabajo respiratorio y obviamente va a entrar a un fenómeno llamado agotamiento ventilatorio. No nos podemos solamente focalizar en aquellos criterios relacionados a mortalidad, ¿no? Es ampliamente conocido la edad mayor de 80 años o aquellos factores de riesgo ya mencionados seguro en charlas anteriores. Seguro, a veces podemos sorprendernos al encontrar en nuestras unidades pacientes jóvenes, y eso no debería ser muy extraño, puesto que en los reportes vemos que el gran porcentaje de pacientes que están afectados se encuentran entre los 30 a 79 años. En función de eso, voy a presentar los siguientes casos clínicos. El primer caso clínico viene en relación a un paciente que le vamos a poner como nombre la letra L. Miren aquí, tiene 42 años, antecedentes, apnea obstructiva del sueño, pirosis y sobrepeso. Quiero hacer enfoque a su estado constitucional, un estado constitucional no atlético. Si yo menciono que la segunda semana de enfermedad es de exigencia extrema para el paciente, puedo deducir que un paciente con una condición o un estado físico no atlético no va a superar esta exigencia y obviamente puede llegar al agotamiento ventilatorio. A continuación miremos la correlación. Este paciente ingresa el día 15 de marzo a nuestro servicio y al momento inicia el tiempo de enfermedad el día 15 de marzo, ingresa a nuestro servicio en el día 4 de enfermedad. Cuando ingresa vemos que sus funciones vitales se mantenían relativamente estables, salvo la frecuencia respiratoria que se encontraba en 24, pero saturaba 98% con FiO2 ambiental. Si vemos la tomografía del día de ingreso, vemos un infiltrado en vidrio deslustrado, en parches, sin tendencia a consolidación, aunque aparecen algunos focos de bronquiolitis a nivel de las bases. Vemos el corte coronal de la tomografía y vemos que no existe un compromiso extenso. Por lo tanto, podemos deducir paciente joven que ingresa relativamente estable, probablemente el pronóstico sea bueno. Pero miren cuál es su evolución. Progresivamente, para el día 5, el día 6, empieza a requerir oxígeno. La frecuencia respiratoria se incrementa y al cabo de 5 días llega hasta Venturi a 12 litros y 6 días después tiene que ser intubado y conectado a ventilador mecánico. Si nosotros vemos el correlato radiológico, este paciente con lesiones iniciales poco importantes empieza a tener infiltrado con tendencia a consolidación, sobre todo en bases. Este paciente, luego de 10 días de ventilación mecánica, felizmente ha podido ser destetado y extubado y ha sido dado de alta. Pero observemos aquí lo siguiente, son 10 días de ventilación mecánica y todas las implicancias que eso trae. Siguiente caso. Paciente varón, también 44 años, la única comorbilidad es sobrepeso. Si nosotros vemos el correlato clínico, empieza enfermedad el día 20, ingresa con nosotros el día 6 de enfermedad y al momento de ingreso es muy parecido al caso anterior. Un paciente con funciones vitales estables, respirando 24 veces por minuto y saturaba 95% con FiO2 ambiental. Vemos su tomografía, tal vez lo que nos ofrece es ese infiltrado vidrio deslustrado a nivel de lóbulos superiores, pero ya hay cierta tendencia a formación consolidación hacia nivel del lóbulo medio y lóbulo superior izquierdo, y hacia las bases empiezan a haber más tendencia a consolidados. La radiografía nos muestra un daño bastante similar. Volvemos a considerar, tengo un paciente joven, su estado clínico es bastante bueno, radiológicamente al parecer no está muy comprometido y yo espero que su evolución sea bastante buena, pero como si fuera un calco. 5 días después, el paciente llega a Venturi con 12 litros, mala mecánica ventilatoria y el paciente tiene que ser intubado y conectado a ventilación mecánica. Incluso este paciente fue pronado. Vemos aquí que la evolución radiológica nos habla de un compromiso, sobre todo a nivel de las bases, esa tendencia a consolidación que es importante y forma parte del deterioro clínico con el correlato clínico radiológico que ya habíamos mencionado.
Luego de 10 días de ventilación mecánica, felizmente el paciente evoluciona bien y es extubado. Vuelvo a decir, son 10 días de ventilación y eso no podemos pasarlo por alto. Tercer y último caso. En el tercer y último caso, vemos a un paciente de 42 años que, a diferencia de los otros, sí tiene un factor asociado a mortalidad, que es diabetes mellitus, pero está controlada. Pero a diferencia de los dos casos anteriores, su estado constitucional es bueno. Es un paciente que tenía una contextura atlética, que si nosotros lo sometemos a un esfuerzo ventilatorio, probablemente lo va a superar. El correlato clínico es el siguiente. Miren, inicia enfermedad el 9 de marzo y se presenta con nosotros el 20 de marzo, al 11º día de enfermedad, es decir, casi saliendo ya de la segunda semana. Y cuando llegan, miren sus funciones vitales. Si bien mantenía una presión arterial y una frecuencia cardíaca relativamente adecuadas, tenía una respiración de 26 veces por minuto y saturaba 93 con máscara de reservorio a 15 litros. Si nosotros vemos el correlato radiológico, comparando su tomografía del día 10 de enfermedad y el día 12 de enfermedad, vemos que existen lesiones extensas en ambos campos pulmonares. Pero ojo, la tendencia a la formación de consolidaciones en bases no está muy presente. Este paciente, cuando lo recibimos, estuvimos muy tentados a ofrecerle intubación y ventilación mecánica, pero rápidamente empezamos a notar de que su condición clínica estaba mejorando. La frecuencia respiratoria a las 24 y 48 horas estaba reduciéndose y pudimos incluso disminuir el soporte oxigenatorio hasta 29 litros. Nos hizo observarse, este paciente fue observado de manera cercana y la evolución al tercer y cuarto día fue fenomenal, es decir, superó la segunda semana. Este paciente al 16º día de enfermedad fue dado de alta. ¿Qué es lo que nos han enseñado estos dos casos? Estos tres casos nos enseñan, uno, que los casos tienen que ser individualizados, y segundo, esa segunda semana de enfermedad es fundamental. Si es que lo logran pasar, merced a algunos factores diferentes para cada paciente, probablemente logren superar el embate de esta enfermedad. Ahora, volvamos a la presentación. Muy bien. Entonces, después de revisar estos tres casos, yo me pregunto, ¿cómo puedo intervenir para superar la segunda semana de enfermedad? Entonces, la respuesta es, debo tener medidas que puedan evitar el agotamiento ventilatorio de los pacientes con neumonía, reduciendo así la necesidad de uso de ventilación mecánica. Si yo tengo dos escenarios, paciente A y paciente B, miren, el paciente B, desde el momento de ingreso, yo ya tengo factores o datos que indiscutiblemente me dicen, este paciente a corto plazo va a necesitar ventilación mecánica. Y por otro lado, tengo el paciente A, donde su deterioro inicial no es muy importante, pero a medida que pasan los días, aparecen factores o datos que hacen necesario la consideración de ventilación mecánica. Si yo no hago ninguna intervención sobre estos pacientes, paciente A y paciente B van a ingresar a ventilación. Pero si yo ofrezco una terapia alternativa como cánula nasal de alto flujo, voy a tener diferentes respuestas. En el paciente B, donde ya tiene factores y datos que lo van a llevar a ventilación mecánica, la cánula nasal de alto flujo probablemente va a tener un efecto momentáneo y a la larga este paciente va a entrar a ventilador. Pero si yo logro darle este soporte a un paciente con un deterioro inicial, probablemente voy a cambiar su pronóstico, va a superar la exigencia de trabajo en la segunda semana y el paciente no va a entrar a ventilación mecánica. Por lo tanto, se deduce la siguiente pregunta. ¿El uso temprano de cánula nasal de alto flujo podría reducir la necesidad de ventilación mecánica? La respuesta a esto se encuentra en el marco teórico que ahora vamos a revisar. Recordemos, el deterioro clínico es en la segunda semana, existe una correlación radiológica con el incremento de consolidados y esto denota en fenómenos como hipoxemia y agotamiento ventilatorio. Entonces, frente a esto, ¿qué nos ofrece la cánula de alto flujo? En primer lugar, mejoría en la oxigenación
mejoría en la ventilación y mejoría en el transporte mucociliar. Estos efectos han sido ampliamente revisados a lo largo de los últimos 5 a 10 años. La oxigenación mejora, ¿por qué? Yo tengo una presión positiva dinámica en vía aérea, que en el mejor de los casos puede llegar con la boca cerrada a 5 y a 7 centímetros de agua. Este efecto llamado es el efecto CPAP-like. Más aún, puedo tener cierto grado de reclutamiento alveolar porque mantiene una impedancia al fin de la expiración. Este fenómeno o estos favores en realidad lo que hacen es mejorar la oxigenación del paciente. Respecto a la ventilación, hay reducción del espacio muerto anatómico, por lo tanto, tengo un gas fresco intercambiable de manera más eficiente que va a hacer que la hematosis resulte mucho más efectiva para el paciente. Disminuye la resistencia en vía aérea. Si yo tengo un paciente polipneico con una exigencia de ejercicio, disminuir la resistencia, pues lo va a aliviar y va a mejorar la sincronía tóraco-abdominal. Por último, el efecto de la humedad y la temperatura mejora el transporte mucociliar. ¿Y esto qué genera? Que se produzca en primer lugar menos moco, o que esta secreción sea de fácil eliminación, haciendo que la tos del paciente sea más efectiva y con menos esfuerzo. Entonces, yo puedo entender sobre la base de la fisiopatología de la segunda semana de esta enfermedad que la aplicación de cánula de alto flujo puede tener un efecto beneficioso. Por lo tanto, vamos a hacer uso a esta bondad que ya la veríamos resaltando desde diapositivas iniciales, la reducción de la necesidad de intubación orotraqueal y ventilación mecánica cuando yo la comparo con la oxigenoterapia convencional. Sé que nos preocupa lo de la transmisión del virus a través de la formación y dispersión de aerosoles. Eso se ha revisado ampliamente. Cuando se comparan pacientes que no tenían cánula de alto flujo y aquellos que sí tenían cánula de alto flujo y se les pidió que tuvieran tos simulada, la diferencia en la dispersión de aerosoles en el máximo fue de 0.8 metros. Esto para tener un conocimiento. Pero la recomendación general es ambiente a presión negativa y un equipo de protección personal completo para el personal de salud que va a aplicar esta medida de soporte. Ya habíamos revisado las condiciones de uso sugerido de la campaña de supervivencia de sepsis. Entonces, ¿qué datos más tenemos de la experiencia ya de personas, específicamente en China, que han podido manejar esta patología con cánula nasal de alto flujo? En este caso, G nos dice, hay que ordenarnos, debo tener un paciente adecuado, un momento correcto de inicio y una mejora de la dinámica ventilatoria. Esto es fundamental. ¿Por qué razón? Recuerden que yo tengo que estar siempre vigilante que a pesar del soporte el paciente puede fracasar. Entonces, no debo retrasar su intubación si así lo necesita. Wang aporta respuestas a las cuestiones dadas por G. El paciente adecuado, dice, es menor de 60 años y aquel que tiene un PAFI mayor de 200. Y en la evaluación de la mejora de la dinámica ventilatoria, lo que hace es recomendar lo que ya había mencionado, que no debemos retrasar la ventilación si es que el paciente lo necesita. Pero el punto importante, sobre todo donde no hay respuesta, es el momento correcto de inicio y es lo que nosotros ahora venimos a proponer. Por lo tanto, tenemos la siguiente hipótesis. En los casos severos de pacientes con COVID-19 que presentan deterioro clínico radiológico pulmonar sin indicación de ventilación mecánica y sin factores asociados a necesidad pronta de soporte ventilatorio, el uso temprano de cánula nasal de alto flujo evita el agotamiento ventilatorio y reduce la necesidad de ventilación mecánica. Esta hipótesis, dentro del desarrollo del protocolo, lo hemos podido dividir en definiciones operativas. El extenso está en el protocolo. Acá vamos a resumir lo más importante. Este protocolo lo estamos aplicando. Esperamos tener algún tipo de respuesta pronta. Definiciones operativas. Estas definiciones operativas están en base a las recomendaciones de G, donde yo voy a resaltar como ítem 5 a qué le llamo uso temprano de cánula nasal de alto flujo en relación al momento adecuado. Entonces, yo voy a tener en cuenta la evolución clínica y el deterioro clínico radiológico. Es decir, vamos a llamar uso temprano cuando yo lo aplico durante
al final de la primera semana y en el inicio de la segunda semana. Y debo tener los siguientes criterios. En primer lugar, si yo tengo un paciente que incrementa la disnea en reposo, y en este caso sugerimos utilizar la escala modificada de Borg, este paciente puede ser seleccionable. Basta que incremente un punto. Recordemos que la escala modificada de Borg tiene un puntaje que puede ir de 0 al 10, pero utilizamos 4 como un punto de referencia máximo, ya que a partir de 5 la percepción de disnea por el paciente es bastante intensa. Por lo tanto, a modo de ejemplo, si el paciente no tenía disnea y pasa a tener percepción de disnea como 1, ese paciente es seleccionable. O si el paciente tenía disnea 2 y pasa a tener percepción de disnea en reposo, el número 3, ese paciente es seleccionable. Segundo punto importante, un incremento de la frecuencia respiratoria en reposo. Esto sugerimos que puede ser mayor o igual a 4 respecto a control previo. Tercer punto importante, si el paciente no usaba oxígeno y empieza a requerirlo, ese paciente es seleccionable. O si se encontraba con cánula nasal, se me ocurre, a 2 litros, y en la evolución empieza a requerir 4 o 5 litros, ese paciente es seleccionable. O si se encuentra con sistema Venturi y el incremento va a superar los 9 litros por minuto, y en todos los casos para mantener una saturación mayor a 92%, ese paciente es seleccionable. En la parte radiográfica, si nosotros tenemos un incremento radiográfico en 2 o más cuadrantes respecto a control previo, ese paciente también es seleccionable. Eso podemos ejemplificarlo aquí, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, aquí como una placa radiográfica puedo hacer la división en 4 cuadrantes. Si yo inicialmente tenía compromiso en las bases y luego el compromiso se extiende hacia 2 cuadrantes más, ese paciente también es seleccionable. Vemos que estos criterios no nos están hablando de un paciente que se va a agotar, no nos está hablando de un paciente que a corto plazo va a tener necesidad de ventilación mecánica, sino la intervención precoz para hacer de que esta segunda semana, donde se da la mayor exigencia respiratoria, pues sea sorteada adecuadamente por el paciente. ¿A esto qué le voy a sumar? Lo que nos enseñaron He y Wang, idealmente menores de 60 años, sin enfermedad respiratoria crónica y que tengan un buen estado constitucional. Ya habíamos mencionado también de que necesito un ambiente adecuado de trabajo y un equipo de protección adecuado. Entonces, la aplicación de cánula de alto flujo, ni bien encuentro estos criterios de selección, lo que van a hacer es sortear la segunda semana y el paciente no ingresaría a ventilación mecánica. Lo contrario sucede con los criterios de exclusión, es decir, aquellos pacientes que ya sé que mi intervención no va a modificar mucho su pronóstico y probablemente incluso la cánula nasal de alto flujo puede retrasar la intubación necesaria para estos pacientes. Los criterios de inclusión que consideramos son los siguientes: que el paciente ya tenga inestabilidad hemodinámica, que exista cierto grado de trastorno sensorio con una escala de Glasgow menor a 14, que su frecuencia respiratoria sea mayor a 30, o en todo caso, que la saturación sea menor o igual a 90% a pesar de todo el soporte oxigenatorio que yo le estoy brindando, que el PAFI sea menor a 200, o que el compromiso en las placas, en la radiografía de tórax, ya involucre más de 4 segmentos adicionales a los que yo ya tenía previamente. Y obviamente, si es que yo no tengo un ambiente de aplicación adecuada o un equipo de protección adecuado, no lo podría aplicar. Aquí algo interesante. Por nuestra realidad, tal vez el ambiente de presión negativa no es fácil encontrarlo en las diferentes unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, lo que podemos hacer es idear mecanismos de control de dispersión de aerosoles individual para cada paciente. Si ya sabemos que puede incrementar hasta un máximo de 0,80, por lo menos estos mecanismos de dispersión, como pueden ser opcionalmente tal vez la colocación de una mascarilla por encima de la cánula, puede reducir tal vez la dispersión. El otro punto importante es, ya tengo mi paciente adecuado, ya tengo mi momento adecuado de selección, ¿cómo hago la evaluación de la dinámica ventilatoria? Recuerden que este ítem es importante, porque si no está resultando, no debo retrasar la intubación del paciente. Entonces yo voy a resaltar dentro del protocolo los criterios de buena evolución. Tengo criterios de buena evolución inmediatos y criterios de buena evolución mediatos. Los criterios de buena evolución inmediatos evaluados en la primera y segunda hora son mejoría de disnea según la escala de Borg, disminución de la frecuencia respiratoria respecto al control previo y que el PAFI inicialmente se mantenga, o se puede utilizar el SAFI también.
El otro punto es de que no necesito incrementos grandes de FiO2 para mantener una saturación entre 93 a 96%. La sugerencia de Heiwan es mantenerlo en 95%. Las evaluaciones posteriores nos darán cuenta de si esta evolución es buena o no. Después de las 2 horas yo ya debo tener incrementos en el PAFI o el SAFI, incluso me va a permitir reducciones graduales del FiO2 para mantener el objetivo de saturación entre 93 a 96%. Todo esto para que el paciente pueda superar la segunda semana de enfermedad y no requerir ventilación mecánica. Pero ¿qué pasa si el paciente empieza a fracasar? Yo tengo que tener en mi evaluación aquellos detalles que me dicen que el paciente pueda complicarse o en todo caso no retrasar la intubación. Esos datos son incremento de disnea, inestabilidad hemodinámica, que un paciente no colabore o que el Glasgow baje a menos de 14, la frecuencia respiratoria mayor de 30, que su saturación sea menor o igual a 92 a pesar del soporte, que a pesar de todo el PAFI esté cayendo por debajo de 200, o que la radiografía de tórax me muestre un compromiso prácticamente de todos los cuadrantes y sobre todo con tendencia a consolidación en bases. Continuamos entonces. Para hacer un resumen, estos 3 aspectos son fundamentales. Recordemos que para la aplicación adecuada de la cánula nasal de alto flujo en COVID-19, debo tener 3 pilares. El primer pilar es el paciente adecuado. Habíamos repasado que idealmente son menores de 60 años, sin enfermedad respiratoria crónica, que tengan un buen estado constitucional, que sean con este estado constitucional capaces de superar la exigencia de ejercicio respiratorio que he sometido durante la segunda semana de enfermedad, que debo tener un momento adecuado de inicio. Este momento adecuado de inicio va a tener criterios de selección. Los criterios de selección son fácilmente aplicables bajo ciertas condiciones, ¿no? Sobre todo de seguridad para el ambiente y seguridad para el paciente. Estas condiciones o estos criterios de selección clínicos no necesitan algún tipo de análisis adicional, solamente evaluar la disnea del paciente, ver si hay incremento de frecuencia respiratoria o si el paciente está empezando a tener mayor requerimiento de oxígeno. Los datos ya los mencionamos anteriormente, o que en el control radiológico empiece a haber mayor compromiso con tendencia sobre todo a consolidación. Y dentro de los criterios de exclusión, podemos resumirlo como aquellos datos que me indican que el paciente va a necesitar a corto plazo ventilación mecánica. Si yo mantengo estos puntos fundamentales y aplico para mi selección de pacientes al finalizar la primera semana y en el inicio de la segunda semana, los resultados que vamos a tener como la aplicación de cánula nasal de alto flujo temprano para evitar o reducir la necesidad de ventilación mecánica van a ser óptimos. Por último, debemos mencionar la evaluación de la dinámica ventilatoria. Esto es fundamental, ya que este soporte también puede tener fracasos y es importante saber cuándo este paciente ya va a requerir intubación y tiene que ser sometido a ventilación mecánica invasiva sobre todo. Aplicación, entonces. La aplicación va a incluir ciertos requisitos, preparación del paciente, programación, monitoreo y criterios de evolución. Veamos primero los requisitos. Lo que necesito es un sistema de cánula de alto flujo con un humidificador y control de temperatura. Asimismo, debo tener sistemas de control de dispersión de aerosoles. Debo tener tamaños de cánula según necesidad, medidas de protección tanto externa e interna para la nariz, evaluar que no haya obstrucción de vía aérea superior y hay también obstrucción a nivel de la nariz, el ambiente a presión negativa ya mencionado, el equipo de protección adecuado para el paciente y siempre pedir un consentimiento informado de acuerdo a los protocolos de la institución donde trabajamos. La preparación del paciente se hace con higiene nasal y oral al principio, colocar las medidas de protección externa e internas de la mucosa, a nivel de la nariz, cabecera a 45 grados, el paciente debe estar en reposo absoluto, debemos evaluar periódicamente la permeabilidad de la vía aérea, seleccionar el tamaño adecuado de cánula y proceder al encendido del equipo. Debemos verificar antes de conectarlo que el flujo esté
esté funcionando y que la temperatura se encuentre aproximadamente a 37 grados centígrados. Y obviamente eso conduce a ver si es que el sistema de humidificación también está funcionando adecuadamente. Después de eso paso a colocar la cánula al paciente y hago una programación inicial. La programación inicial yo lo tengo que hacer en función al flujo. Pero antes de eso, no se olviden que debemos verificar el flujómetro especial en la fuente de oxígeno. ¿Cómo sugerimos iniciar el soporte? Usualmente debemos mantener el flujo entre 10 a 60 litros por minuto. Esto depende mucho del paciente, pero idealmente nosotros sugerimos empezar con 20. Debe haber una titulación ascendente gradual hasta por lo menos 30 a 40 litros por minuto. Esto tendríamos que lograrlo durante la primera hora. En el transcurso de las horas podemos llegar incluso hasta flujos mayores. Lo que recomiendan las experiencias de He y de Wang es que el tratamiento óptimo se logra con 60 litros por minuto. Pueden haber variaciones de acuerdo a la tolerancia del paciente, sí, pero en todo caso la recomendación es mantenerlo por lo menos entre 30 a 40 litros por minuto. ¿Qué hacemos con el FiO2? La selección del FiO2 debe ser en función a mantener un rango de saturación de oxígeno entre 93 a 96%. El valor de preferencia, 95%. Debemos revisar siempre los sistemas de humidificación y temperatura y considerar posición prona según tolerancia del paciente y experiencia de institución. Respecto al monitoreo, en la primera hora nosotros sugerimos tomar un análisis de gases arteriales. Esto nos va a demostrar de manera fehaciente si es que nuestro tratamiento está siendo efectivo o no. El resto de variables que vamos a evaluar posteriormente pueden ser netamente clínicos. ¿Y qué vamos a registrar dentro de estas variables clínicas? Obviamente, escala de Glasgow, estabilidad hemodinámica, la percepción de disnea según escala de Borg, la frecuencia respiratoria, la saturación o tal vez algunos otros datos que nos indiquen agotamiento ventilatorio en el paciente. Ojo que todos estos datos se encuentran en la hoja de registro de control de enfermería, entonces creo que no tenemos que hacer un trabajo adicional. El control radiológico va a depender de la evolución del paciente, lo sugerimos cada 24 a 48 horas. ¿Cuáles son los criterios de evolución? Yo voy a tener criterios de buena evolución y criterios de mala evolución. Un paciente mejorará cuando yo tengo respuesta inmediata y eso incluye la evaluación en la primera y segunda hora. ¿Qué es lo que debo tener como objetivo aquí? Mejoría de disnea según escala de Borg, que la frecuencia respiratoria empiece a disminuir, que por lo menos se mantenga el PAFI o el SAFI. O en todo caso, eso se traduce en que no hay necesidad de incremento del FiO2 sobre el basal con que comenzó el paciente. Todo esto para mantener una saturación entre 93 y a 96%. Después de las 2 horas, yo ya debo tener un resultante de un incremento del PAFI o del SAFI. Incluso puede haber una reducción gradual del FiO2 para mantener la saturación objetivo. Si el paciente va bien y logra pasar la segunda semana, ya a nivel de la tercera semana de enfermedad y con algunos otros criterios, sobre todo el radiológico de apoyo, yo puedo empezar el retiro del soporte. El retiro se hace de manera gradual. Lo primero que debo hacer es bajar el FiO2. El FiO2 lo reduzco gradualmente, siempre para mantener la saturación objetivo. Y cuando yo logro bajar el flujo hasta 20 litros por minuto, ya considero al retiro y tal vez de acuerdo a la tolerancia del paciente pasarlo a un sistema de bajo flujo. ¿Cuáles son aquellos criterios de mala evolución? Y recalco, es importante conocerlos, puesto que si no les hacemos caso, tal vez estamos retrasando innecesariamente la intubación de un paciente. Y en este caso sí, podríamos empeorar el pronóstico. Nosotros aquí, si el paciente empieza a hacer incremento de disnea, inestabilidad hemodinámica, o no colabora, o empieza a haber trastorno de sensorio más manifiesto, o la frecuencia respiratoria supera 30, o no consigo mejorar la saturación, o incluso esta empieza a caer a valores menores a 92%, o el PAFI, a pesar del tratamiento, empieza a caer por valores menos a 200, o que la radiografía de tórax está empezando o está incrementando su compromiso en más de 4 cuadrantes, a 6 cuadrantes, 8 cuadrantes con tendencia a consolidación, esto indudablemente es un signo de mala evolución. ¿Y cuál es mi conducta? Debo realizar la evaluación individual de cada caso e inmediatamente proceder a intubación y ventilación a presión positiva, de manera invasiva idealmente.
¿Cuáles son las conclusiones? Recordemos que ya por sugerencias de revisiones, nosotros podemos usar la cánula nasal de alto flujo como parte del manejo de pacientes con COVID-19. Debemos resaltar en tener en cuenta las medidas de bioseguridad óptimas, presión negativa, EPP adecuado y algunos mecanismos que nos permitan reducir la formación y dispersión de aerosoles. Recordemos que de acuerdo al protocolo que estamos presentando, su uso es sugerido siempre y cuando resaltemos la importancia de conocer la evolución clínico-radiológica en base a las recomendaciones. Paciente adecuado, el momento adecuado, entonces sugerimos un inicio temprano, ya sabemos a qué llamamos inicio temprano, con ciertos criterios de selección, idealmente al fin de la primera semana e inicio de la segunda semana de enfermedad, con un monitoreo adecuado. Obviamente que la aplicación de protocolo, como una experiencia personal y una experiencia propia, la vamos a ver más adelante con las características o los resultados de estos pacientes. Voy a resaltar algo muy importante. Si es que podemos tener beneficio de este tratamiento, de este soporte, recordemos que la construcción e implementación de las cánulas de alto flujo son menos complejas y son menos costosas. Incluso su manejo es poco complejo. Entonces, estos beneficios también se deben tener en consideración, más la selección del paciente adecuado y el momento adecuado para tener un resultado óptimo con la aplicación de cánula nasal de alto flujo de inicio temprano y así evitar la intubación o la necesidad de ventilación mecánica en este tipo de pacientes. Muy bien. Quiero agradecer a todos los participantes, nuevamente a la comisión organizadora, hasta otra oportunidad y sigamos trabajando juntos, que yo estoy muy seguro que vamos a vencer todas las implicancias que tenemos respecto a esta pandemia. Buen día.